Hola amigos traders, les saluda Lolo. Iniciaremos el análisis y la proyección para la semana correspondiente entre el día lunes 27 de mayo a el día viernes 31 de mayo. En los activos del eurodólar, el oro, el S&P 500 y el DAX. Como es costumbre, echaremos un vistazo a las noticias importantes que se nos viene esta semana. Bueno, el día lunes 27 es feriado en Estados Unidos, así que la bolsa americana va a estar cerrada para los que operan índice americano o activo americano. Tenemos un día de descanso. El día martes 28 de mayo tenemos la confianza del consumidor media hora después de la apertura, a las 10 de la mañana, hora Nueva York. El día jueves 30 de mayo, importante, a las 8:30 de la mañana, hora Nueva York, una hora antes de la apertura, tenemos el PIB trimestral y las nuevas peticiones de subsidios por desempleo. Estos dos datos pueden para los que son scalper, pueden dar algún tipo de movimiento que haya que considerarlo, ¿ya? A las 11 de la mañana Nueva York, inventarios del petróleo. El día viernes 31 de mayo, el IPC de la zona euro, a las 5 de la mañana, hora Nueva York. Y finalmente, una hora antes de la apertura americana, a las 8:30, los precios de gasto en consumo personal subyacente. Bien, anual y mensual. Así que hay que estar atento, principalmente esta semana, yo diría, con el dato del PIB trimestral y las nuevas peticiones de subsidio de desempleo. Bien, comenzaremos nuestro análisis, como siempre, haciendo presente que se realiza en base a un método de acción del precio en base al volumen, para lo cual utilizamos perfiles de volúmenes semanales. ¿Ya? En este caso, como se trata de un análisis de proyección semanal, usamos perfiles semanales, para lo cual implementamos herramientas de volumen del proveedor Cluster Delta, cuyo link se encuentra en la descripción de este video y que me permite implementar volúmenes de futuros, volumen real, en plataformas de MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Normalmente el problema que tenemos en este tipo de plataformas es que se trabajan con CFD, que son volúmenes descentralizados por cada broker, pero esta herramienta me permite poder insertar estos volúmenes reales de futuros para nuestro análisis. Y combinamos esta metodología de acción del precio en base al volumen con la metodología que tiene nuestro canal amigo, que son niveles de inversores institucionales, que se encuentra también en su link en la descripción de este video, los cuales ellos utilizan un algoritmo propio donde determinan el nivel de market maker en base a las opciones financieras de estos activos. Combinamos ese método junto con el nuestro para poder realizar estos análisis. Bien, comenzamos entonces con el eurodólar. Y vamos a revisar primero que se haya cumplido las proyecciones que hicimos durante la semana pasada. Así que bueno, aquí tenemos el perfil de la semana anterior y esto es de la semana que está terminando en este momento. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros estuvimos mirando la semana anterior? Estábamos en una pequeña tendencia alcista que llevábamos prácticamente desde la semana del 17 de abril pasada, y claro, pudimos identificar una estructura acumulativa distributiva tipo Wyckoff. Aquí tenemos el clímax de compra, el rechazo bajista, correcto, y en este momento el precio se posiciona durante esta semana por debajo del POC de la semana anterior. Así que si buscamos los niveles que nosotros habíamos establecido la semana anterior, del momento en que nosotros planteamos si se posicionaba por debajo de este POC
por debajo del POC de la semana antepasada, posiblemente pudiésemos tener algún tipo de retroceso. ¿Hasta dónde? Hasta los niveles que habíamos marcado, que son los nodos de alto volumen, High Volume Node, ¿ya? Que nos dejó como rastro el perfil de esa semana. Así que podríamos decir que este nivel aquí fue cumplido en nuestra proyección. Aquí tenemos un segundo testeo para los giros. Esto corresponde básicamente, para que se entienda, a los nodos de alto volumen, a los High Volume Nodes que tenemos acá, en este perfil de volumen semanal. Y finalmente se posiciona ya por debajo del POC. Miren cómo empieza a rebotar el POC, empieza a utilizarse como, en este caso, como resistencia, ¿ya? Entonces aquí ya nos está mostrando una debilidad haciendo máximos y mínimos inferiores. ¿Bien? Por lo pronto, ¿dónde está trabajando el precio? Está trabajando por encima del nivel de market maker, por encima del nivel de market maker y nivel institucional inferior. Por lo tanto, podemos señalar que estamos en un régimen aún alcista. Y el nivel institucional superior, que se encuentra en el 1.08, también se mantiene activado. Así que, por lo tanto, nos confirma que muy posiblemente esta semana que viene se concrete nuevamente el reingreso a la estructura Wyckoff que nosotros habíamos determinado la semana anterior. Así que, en base a lo que sucedió esta semana, nuestros niveles, por lo menos, que nosotros habíamos identificado, fueron testeados. Bien, vamos a trabajar la proyección para la semana que viene. Ya, vamos a actualizar los niveles. Así que vamos a utilizar primero como soporte los High Volume Nodes que tenemos esta semana que acaba de terminar. Aquí podemos identificar uno. Aquí tenemos un nodo de alto volumen que fue donde hizo los mínimos. ¿Ya? Donde hizo los mínimos. También podemos identificar acá, este que tenemos aquí. Ahí también tenemos otro High Volume Node. Aquí se puede identificar. ¿Ya? En este momento la zona de giro alcista de orden menor se encuentra activada. Y obviamente los High Volume Node que tenemos aquí identificado en nuestro perfil de volumen, donde yo lo tengo calculado que me destaque todo lo que esté por sobre el 85% del volumen semanal. Recuerden que estas herramientas las podemos configurar incluso en cuanto a los niveles máximos de volumen. Perfectamente se pueden configurar. Así que vamos a utilizar aquí este soporte. Acá tenemos una especie de resistencia también. Evidentemente acá tenemos el POC de la semana. Así que la vamos a marcar con un nivel un poquito más grueso. Aquí la línea para identificar que estamos en la semana. Y podríamos decir, está un poquito bien estructurado esto, ¿eh? Aquí tenemos un High Volume Node que nos está marcando el DPOC, ¿ya? Y yo me atrevería a decir que hasta ahí estamos. Bien, hasta ahí estamos. El POC de esta semana, de la semana antepasada, yo creo que lo vamos a actualizar. Lo eliminamos y vamos a utilizar el DPOC que tenemos acá. Bien. Así que continuamos con esta estructura. ¿Ya? Continuamos con esta estructura Wyckoff y vamos a ver cómo también podríamos trabajar el Wyckoff con un perfil de esta estructura. Entonces, para lo cual vamos a implementar un segundo volume profile. Vamos a buscar uno acá que tenemos. Bien, vamos a implementar un segundo. Vamos a configurarlo con los colores que trabajamos. ¿Ya? Y vamos a ponerlo en formato custom. ¿Qué es lo que es el formato custom? Esta opción de custom es una opción que me permite personalizar el perfil de volumen, el rango, ¿ya?
Esto se le conoce también como rango fijo en TradingView, como composite, ¿ya? O dinámico en otras plataformas. Entonces, ¿cómo trabajamos el custom? Simplemente es un perfil donde yo personalizo el rango que quiero trabajar, activo este botón, esta opción que tiene aquí el panel de control, y voy con estas líneas verticales seleccionando el rango que me está marcando aquí el perfil de volumen que tengo a mi derecha. Entonces vamos a seleccionar todo este rango correspondiente a la estructura lateralizada tipo Wyckoff que tenemos acá, que prácticamente ya llevamos 2 semanas. Bien, entonces vamos a dejar definido, lo pusimos de otro color para que lo identifiquemos distinto. Entonces claramente, ¿qué es lo que podemos observar acá? Que dentro de esta estructura el precio ha reingresado al área de valor que tenemos identificada dentro de la estructura acumulativa distributiva de tipo Wyckoff. ¿Ves? Acá. Todo esto es el área de valor que tenemos acá. ¿Ah? Todo esto es el área de valor. Vamos a remarcarlo mejor. Ahí. Ahí. Todo eso sería el precio ha reingresado, donde se encuentra testeando, trabajando como resistencia este High Volume Node, este nodo de alto volumen, y por arriba tenemos nuestro POC semanal, que lo vamos a actualizar un poquitito. Sí, ahí está bien, este sería el POC, está bien marcado. Pensé que había una dificultad. Es que coincide también con el POC que tenemos en el perfil de volumen de esta estructura Wyckoff. Entonces, haciendo un poquito de zoom a nuestro gráfico del euro dólar, que podríamos identificar. Vamos a hacer un poquito de zoom acá. Bien, entonces para la semana que viene nuestras proyecciones serían que si el precio se mantiene por encima de la zona de giro alcista de orden menor que teníamos publicado hasta el día viernes pasado en el euro dólar, ojo con estos niveles, que estos niveles se pueden actualizar, ¿ya? Y que se encuentra desactivada, por lo tanto vamos a esperar que el precio continúe la subida. Sin embargo, donde tenemos una resistencia fuerte, que es el POC de la semana que acaba de terminar, más el POC de esta estructura Wyckoff, ¿ya? Así que por lo tanto aquí podríamos esperar una resistencia que podría nuevamente ir a volver a los niveles cercanos al nivel institucional superior. Pero por el contrario, si este nivel es roto, que tiene que romperlo con volumen y delta, volumen fuerte, ya, volumen así que vemos como estos que están acá, y con un fuerte delta positivo. Si logramos observar que se presenta esta rotura, este rompimiento a este nivel, podríamos ir a buscar precios cercanos a la zona de giro bajista principal. Siempre esta zona y estos niveles de High Volume Node también son zonas que eventualmente podrían tener giros de tipo retroceso, ¿ya? O sea que aquí para los que somos scalper podemos aprovechar esos retrocesos porque estas son zonas de resistencia. Ahora, en caso de que esta estructura Wyckoff lateral que tenemos aquí de 2 semanas sea rota, tendría que también romper este máximo que tenemos acá con volumen y fuerza, para que vayamos a testear los niveles que teníamos marcados semanas anteriores con zonas operativas que también tenemos que identificar como probables giros con volumen, siempre y cuando tengamos el patrón de giro con volumen. Bien, ese sería nuestro pronóstico para la semana. En resumen, lo que estoy viendo es que aquí probablemente en esta estructura Wyckoff estaríamos viendo una especie de sacudida bajista o spring, ¿ya? El precio, si logra posicionarse por encima de este POC, vayamos a buscar nuevos máximos, ¿ya? Por el contrario, aquí que tenemos nuestra línea de playa,
puede que el precio finalmente vuelva a rebotar y vaya a buscar nuevamente el nivel institucional superior. Ya, estos niveles. Bien, continuamos entonces con el siguiente activo, que sería el oro. Bien, el oro también tenemos algo muy similar. Estamos también en un mercado ya que prácticamente llevamos muchas semanas, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. 6 semanas también. Nosotros señalamos la semana anterior, fue la semana anterior, que estaba reincorporándose a esta estructura de máximo y mínimo que habíamos identificado en la semana del 15 de abril. En esa semana también una especie de estructura acumulativa distributiva. ¿Qué es lo que hizo el precio finalmente? Ya la semana que acaba de terminar. Rebota, activándose la zona de giro bajista principal. Se activa esta nueva zona. Ya haciendo nuevos máximos históricos. Aquí tenemos los máximos históricos, los vamos a actualizar. Ahí tenemos nuevos máximos históricos. ¿Ya? Nuevo máximo histórico en el oro. ¿Ya? ¿Y qué niveles va a testear en esta caída ya que ha tenido, visitando nuevamente la zona de giro alcista de orden principal y que coincidía con la zona, lo voy a actualizar un poquito más, la zona que habíamos identificado como el soporte de la estructura acumulativa distributiva? Lo voy a afinar un poco más. Ahí. Ya, a ver, para que vayamos un poquito para atrás. Acá tenemos esta expansión del precio. Aquí tenemos el clímax de compra, siempre el máximo. Ahí es donde normalmente uno determina el máximo de esta estructura. ¿Ya? Y la reacción bajista que tenemos aquí, ya que la habíamos marcado hace varias semanas atrás. Bien, ¿dónde va el precio finalmente? Al mínimo de esta estructura. Miren. ¿Ya? En la zona de el precio del 2324 valor cash. Bien, entonces donde además coincide con la actualización de la zona de giro alcista principal y de orden menor, que por el momento se encuentra activada. Si vemos que el precio, ¿en qué régimen está? Estamos en un régimen alcista. Tenemos el nivel de market maker muy por debajo, cerca del 2089, con el nivel institucional inferior y superior también por debajo del precio. Así que continuamos con este régimen alcista, ¿ya? Así que desde el punto de vista de los niveles que habíamos marcado, dijimos que si el precio caía, estos niveles podríamos usarlos como eventuales soportes o resistencia, y también como zonas de target en caso que vayamos en patrón de corto para los que son intraday o scalper, ¿ya? Así que por lo tanto, si uno va en patrón de corto, ¿dónde tendría que hacer la salida? Justamente los niveles que nosotros habíamos marcado. Este nivel, mira aquí cómo rebota. Este nivel fue roto, pero aquí rebota perfectamente, ¿ya? Que fue el POC de la semana antepasada. Este high volume node que tenemos aquí también rebota, ¿ya? Y finalmente esta zona de acá. O sea, todos los niveles que nosotros fuimos marcando fueron zonas donde el precio hace pequeños retrocesos, y por lo tanto desde el punto de vista para los que somos intraday podemos aprovechar estos movimientos para salir si es que vamos en corto, y para aprovechar estos retrocesos en pequeños largos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el escenario que vamos a tener para la semana que se viene? Vamos a actualizar estos niveles, ¿ya? Los vamos a eliminar. Vamos a eliminarlo. ¿Ya? Y vamos a utilizar el mismo perfil que tenemos para esta semana, que acaba de terminar. ¿Dónde podemos identificar el POC? El POC lo tenemos identificado en esta zona, ¿cierto? Como una resistencia. La vamos a poner con
una línea continua y un poquito más gruesa para acordarnos que aquí se trata del POC. ¿Ya? Este nos faltó eliminar. Y hacia arriba tenemos la siguiente resistencia, este High Volume Node, que coincide con el área de valor de esta semana. Aquí tenemos, coincide no exactamente, pero muy cerca al val de la semana, que está haciendo en este momento de resistencia. ¿Cuáles son los nodos de alto volumen que tenemos en este recorrido? Miren, acá tenemos uno, acá tenemos otro, acá tenemos otro, acá tenemos otro. Bien, evidentemente el POC, ¿ya? Y por el momento arriba, yo me atrevería a decir que también tenemos este que tenemos acá. Ahí tenemos nuestros niveles para la semana que viene. Ahora, ¿qué podemos identificar? Que aquí tenemos una zona de ineficiencia. ¿Qué es lo que es una zona de ineficiencia? Donde hay muy poco volumen negociado. Fíjense cómo el precio acá en el oro pasó muy rápido. Entonces, normalmente estas zonas de ineficiencia que tenemos acá, ya las vamos a dejar marcaditas, probablemente si lo retestea, vuelve a esos niveles, ya es posiblemente que el precio pase también nuevamente esa zona muy rápido, ya rellene esta zona que pasó muy rápido, ya porque aquí quedaron algunos contratos dando vuelta. Entonces vaya a rellenar esa zona, ya si es que se acerca por esos lados, que es muy probable que suceda, no sé si la próxima, pero en el futuro sí va a pasar. Bien, entonces vamos a dejar aquí esta zona de ineficiencia también señalada, para que si estamos operando en esa zona, sabemos que tenemos que buscar largo. Tenemos que ir a buscar largo para rellenar esa zona de ineficiencia. Bien, ¿y cuáles serían los escenarios posibles? Si el precio se activa, esta zona de giro alcista principal se mantiene activada, ¿cuál sería la zona o el nivel que tendríamos que superar para poder confirmar la reversión del precio al alza? Yo aquí trabajo, siempre me apoyo un poquito con algunas líneas de tendencia, pero estas líneas de tendencia yo me apoyo nada más que para ver la fortaleza de la tendencia, nada más que la fortaleza de la tendencia, ¿ya? Entonces, muchos ocupan las líneas de tendencia, a mi juicio, erróneamente. Yo he visto por ahí algunas personas que lo utilizan para hacer entradas. No, ¿ya? Porque claro, la línea de tendencia en ese sentido es muy subjetiva. No, que mira, cuando me toca acá yo hago la entrada. Eso es un error. La línea de tendencia uno se apoya en parte para confirmar visualmente la dirección de la tendencia, pero también, sobre todo, por lo menos en mi caso, para identificar cuando hay un agotamiento de tendencia, ¿ya? Entonces, tomando aquí los máximos y mínimos de esta línea, tenemos en este momento el High Volume Node que nos dejó esta zona, el perfil de volumen de la semana que acaba de terminar. Por lo tanto, si el precio se posiciona por encima de la línea de tendencia, haciéndome máximo y mínimos superiores, o sea, me quiebra esta línea haciendo máximo y mínimos superiores, y se posiciona por encima de este High Volume Node, por encima de ese High Volume Node, voy a corregir aquí porque este nivel tenemos que sacarlo. Este nivel tenemos que sacarlo porque ya fue testeado. Entonces parto de nuevo. Si el precio se posiciona por encima ya de este línea de tendencia que hemos marcado con máximo y mínimo superiores, y además por encima de este High Volume Node que tenemos acá, y de alguna manera observamos que el precio empieza a rechazar esta zona, en los intentos de reingresar acá, me lo rechaza, podríamos confirmar ya el cambio de tendencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo este volumen que tenemos acá es un volumen un poco de freno a esta tendencia y es un volumen que pasaría a ser un volumen comprador. Por lo tanto, si logra posicionarse acá y me rechaza este nivel, es porque aquí tenemos mucha concentración de compradores. Por lo tanto,
podríamos ir a visitar nuevamente los niveles que hemos ido marcando hacia el alza, ¿ya? Con esos targets, con esos take profit, y eventualmente zonas donde podríamos tener zonas de giro o retroceso, ¿ya? Para los que son scalpers. ¿Dónde tendríamos el gran target para la semana si es que nos vamos en el escenario alcista? El POC de la semana que acaba de terminar. Esto que tenemos acá. Este nivel. Por lo tanto, en este nivel, si vamos arriba, aquí podría producirse también un retroceso o un giro. ¿Ya? Así que, por lo tanto, mi apuesta para el oro sería que si nos posicionamos por encima de este High Volume Node, ¿ya? Por encima, vamos a buscar niveles superiores. Por el contrario, si el precio se posiciona por debajo de la zona de giro alcista principal y de orden menor, significa que esta zona de gira alcista quedan desactivadas. Podríamos ir a visitar, ¿dónde? Podríamos ir a visitar el nivel que tenemos abajo, el nivel que tenemos aquí un poquito más abajo, que corresponde al POC de esta semana, de la semana del 6 de mayo, ¿ya? Y niveles que tenemos más abajo, ¿ya? Eso habría que evaluarlo. Bien, ese sería nuestro pronóstico para el oro. Vamos a ver ahora el siguiente activo, que es el SP500. Bueno, el SP500 es un gráfico que yo estoy más familiarizado, porque es un gráfico al cual yo trabajo normalmente. Desde el punto de vista de los niveles institucionales, estamos en un régimen alcista. Tenemos nuestro nivel de market maker en 4.840, ¿ya? Por encima del nivel institucional superior, así que se confirma el régimen alcista. Y también aquí podemos identificar cómo esta tendencia que habíamos desarrollado acá ha sido ya rota. Mira, la semana pasada esta tendencia ya nos dio un señal de debilitamiento, ¿ya? Se posiciona el precio por debajo, hace testeo por debajo de este POC de la semana antepasada, ¿ya? Y se concentra en una estructura acumulativa distributiva que prácticamente llevamos una semana o un poquito más. Vamos a eliminar esta línea que ya no nos sirve. Vamos a dibujar nuestra estructura acumulativa distributiva. Aquí tenemos el clímax de compra, que fue acá, ¿ya? El clímax de compra, y acá tenemos el retroceso bajista, ¿ya? Vamos a ponerlo aquí con un color blanquito. Bien, ahí tenemos esa pequeña estructura acumulativa distributiva, que no es tan pequeña en realidad, ¿ya? ¿Cómo lo determiné? Básicamente acá con el máximo, lo voy a dejar un poquito aquí entre medio, el máximo, ¿ya? Y por otra parte tenemos aquí con el retroceso, ¿cierto? Aquí tenemos el clímax de compra, retroceso, ahí tenían los mínimos, y ahí determinamos o delimitamos nuestra estructura, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos observar? Aquí estamos observando el clásico Wyckoff, la clásica estructura, ¿ya? ¿Qué podemos ver? Lo que pasó la semana recién pasada. Podemos observar lo siguiente, que los niveles que nosotros habíamos marcado en caso de escenarios bajistas fueron totalmente testeados, ¿ya? En caso de que hubiésemos ido en un patrón bajista y alcista, mire, aquí partió la semana donde hizo máximo, ¿ya? En los niveles del máximo histórico, ahí fue testeado, acá, máximo histórico, por segunda vez en ese momento. En la reacción bajista, aquí teníamos marcado este high volume node que corresponde a toda la zona. Miren, voy aquí a acercar un poquito. Toda esta zona de acá es el POC de la semana anterior y que nosotros habíamos marcado con un cuadrito verde. ¿Se fijan? Ese cuadrito verde era una zona muy fuerte de soporte,
que era toda esta zona que tenemos acá. Lo voy a marcar aquí. Toda esta zona era una zona de soporte, que es el POC y el High Volume Node que teníamos de la semana anterior. Toda esa zona. Miren cómo el precio en un principio, los primeros días, lo va testeando esto. Miren, aquí lo testea, ahí lo testea, acá hace un pequeño falso rompimiento, hasta que finalmente aquí lo testea y lo rompe. 4 testeos a esta zona. Mucha gente piensa que los soportes o resistencias, mientras más se testean, más fuerte, y eso es un error. Yo siempre digo, mira, los soportes y resistencias en el fondo son zonas de liquidez, son zonas donde tenemos órdenes pasivas que están ahí. Por lo tanto, esto es como cuando uno martilla una muralla, ¿ya? El primer martillazo, la muralla resiste, el segundo ya empieza a quedar un hoyito, ya con el tercero ya empieza el hoyo a ser un poquito más grande, y ya con el cuarto, en este caso, ya pasamos con martillo y todo al otro lado de la muralla, ¿ya? Así que, por lo tanto, ojo con estas zonas cuando son muchas veces testeadas, porque cada vez están más debilitadas. Bien, entonces hacemos un zoom, que es lo que estamos viendo acá, que finalmente el precio en la semana que acaba de terminar testea estas zonas que nosotros habíamos determinado, ¿ya? Las testea. Así que, por lo tanto, si yo hubiese ido en patrón de corto, acá perfectamente son zonas que yo hubiese aprovechado para salir o para entrar con giro con volumen. Miren, por ejemplo, este patrón acá. Tenemos una vela pin bar o hammer, como le dicen algunos, ¿ya? Con absorción, delta negativo y martillo. ¿Qué significa eso? Que ese delta negativo en el fondo no son ventas. Aquí lo que estamos viendo son compras pasivas. Para los que entienden el tema de cómo se realiza el cruce de orden, aquí tenemos compras pasivas con mucho volumen. Me hace el retroceso, o sea, perdón, el giro alcista. Bien, así que nuestros niveles que nosotros habíamos determinado fueron, por lo tanto, totalmente cumplidos. Y en este rompimiento, ¿ya? Que hace aquí, ¿ya? Este rompimiento me rompe esta estructura. Mira como si hubiésemos tenido el target, aquí teníamos zona de salida. De hecho, el precio rechaza en un principio, continúa la siguiente vela y mira dónde vamos a cubrir esta zona de ineficiencia que habíamos determinado de la semana pasada. ¿Por qué esta zona de ineficiencia? Porque esta zona de ineficiencia que tenemos aquí, el precio pasó muy rápido y muy poco volumen. Entonces necesita rellenar este espacio. Y miren cómo va a buscar a cubrir parte de esa zona de ineficiencia. ¿Ya? Lo rellena. ¿Ya? A pesar que todavía me queda aquí un cachito aquí. Todavía queda. Bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos ver ahí? Podemos ver ahí cómo esta estructura Wyckoff nos hace el famoso spring, ¿ya? Spring, ¿ya? Que es la famosa sacudida bajista. El spring, vamos a agrandar un poquito más. Aquí tenemos el spring, ¿ya? Aquí, esta es la estructura. Lo voy a dejar claro que esa es la estructura Wyckoff. Ahí tenemos la estructura Wyckoff. Aquí tenemos el spring. Va a rellenar parte de la zona de ineficiencia que vimos en el perfil de volumen de la semana antepasada. Y finalmente se activa la zona de giro alcista de orden menor, ¿ya? Para reintegrarse nuevamente la estructura Wyckoff que teníamos acá, ¿ya? Bien. Ahora, ¿cuáles son los escenarios que tenemos para la próxima semana en el SP500? Vamos a ver, vamos a actualizar los niveles. Este nivel lo vamos a eliminar porque ya fue roto, ¿cierto? Vamos también a eliminar estos niveles que tenemos aquí, que ya fueron testeados. Entonces, ¿qué podemos observar acá en este perfil? Bueno, el POC. Aquí tenemos el POC muy grande. Muy grande, ¿eh? Aquí se negociaron en la semana 60.094 contratos. Así que aquí vamos a poner una fuerte resistencia. Vamos a poner aquí con línea continua. Y me gusta a mí dibujar toda esta zona, porque toda esta zona que tenemos acá es una zona fuerte.
de resistencia. Vamos a dejar con un color típico de la resistencia. Bien, ahí. Bien, con un color un poco rojo. Entonces ya sabemos que esa zona va a costar mucho romper hacia el alza. Romper. ¿Cuál es el escenario que tenemos acá? Vamos a ver los high volume node que tenemos esta semana. Ya tenemos aquí un high volume node, miren, ese high volume node que tenemos aquí fuerte, esta zona. Ya, yo me atrevería a decir que también aquí tenemos algo importante. Ahí. Aquí estamos entrando a todo este nodo de volumen alto que tenemos acá. Ya, aquí tenemos, vamos a poner este de aquí, miren como este high volume node que tenemos aquí me está rechazando ese nivel, el 52.93 cash, ese mechazo que ahí me lo rechaza, así que lo vamos a considerar. Bueno, aquí tenemos otro importante donde está haciendo en este momento la resistencia, que tenemos este high volume node que está acá, y evidentemente acá que también me está haciendo algo de resistencia con estos mechazos. Si me rompo estos niveles, va a entrar a esta zona del high volume node donde tengo el POC, así que por lo tanto esta zona puede ser zona que en un principio cueste pasarla. Por encima tenemos un high volume node aquí importante. El máximo histórico lo actualizamos porque ha sido roto, me ha hecho nuevo máximo histórico. Lo tenemos acá, nuevo máximo histórico. Y por encima no veo ningún volumen que se destaque. En realidad no veo ningún volumen que se destaque. Entonces, ¿qué podemos señalar aquí? ¿Ya? Que si el precio, mientras se mantenga por debajo de este high volume node semanal, que es fuerte, muy fuerte, y se mantenga la zona de giro bajista de orden principal y menor activada, ¿ya? Puede que esto sigamos con un fuerte testeo como resistencia que nos cueste pasar. Aquí tenemos la línea de playa. Sin embargo, de acuerdo a la última actualización de niveles institucionales, tenemos nuestro volatility trigger diario y principal. Ya en el caso del diario estaría cotizando por debajo del precio, por lo menos para este lunes que viene, no lunes, el martes que viene. Por lo tanto deberíamos estar buscando posiblemente o dar de preferencia, mientras este nivel se mantenga por debajo del precio, deberíamos dar de preferencia posiciones en largo. Y tenemos el put wall que fue actualizado al nivel del 5300. Este put wall estaba en el 5000 y ya lo subieron arriba. Y el volatility trigger principal lo tenemos también en el 5308. Por lo tanto, en un escenario de que esto se rompa, que yo pienso que lo va a romper, pero le va a costar, porque tiene que, aquí hay un soporte fuerte, ¿ya? Si el precio se posiciona por encima del put wall, volatility trigger principal y el volatility trigger diario, el 0 octe, ¿ya? ¿Qué puede pasar acá? Vamos a estar aquí, que nos va a costar, ¿ya? Y si pasa esto y se desactiva la zona de giro bajista principal, vamos a buscar de nuevo máximo histórico. ¿Hasta dónde? Hasta el call wall que tenemos en el 5350. ¿Dónde saco estos niveles gamma? El call wall, el put wall, el volatility trigger son datos que proporciona el canal de niveles de inversores institucionales. Ellos lo van actualizando diariamente, así que para que vayan a su Telegram, también revisen los análisis que ellos tienen, que son bastante interesantes. Y lo que hacen ellos, insisto, lo que hacen ellos no es una estrategia de compra, de venta, de entrar, de salir, sino que básicamente son análisis de mercado donde ellos toman niveles de referencia y uno lo puede incorporar a su propio análisis, en mi caso, a la acción del precio en base al volumen. Bien, ¿ya? ¿Qué es lo que es el call wall? Para los que no saben qué es lo que son los niveles gamma, son un posicionamiento de grandes opciones de open interest, opciones financieras del SPX, ¿ya? En base al activo subyacente del SP500, ¿ya? Así que
que se utilizan como niveles de referencia porque es donde los institucionales hacen sus coberturas con los niveles de market maker, ¿ya? O con, perdón, corrijo, con los market makers, su cobertura de compra o venta según la estrategia que ellos vayan utilizando. Entonces, para los que no conozcan el tema de los gamma, en el mismo canal de inversores institucionales ellos lo explican. También hay un par de videos que desarrollamos en conjunto con ellos, donde también hablamos esto de los niveles gamma, así que voy a dejar ahí en la descripción de este video, donde pueden hacer esos enlaces a los niveles gamma. Bien, vamos a ver el último activo, que sería el DAX. El caso del DAX no tenemos nivel de market maker porque no tenemos data, pero sí el canal de niveles de inversores institucionales. Ellos actualizan las zonas de giro. Las zonas de giro. Bien, estas zonas de giro que están actualizadas hasta el día viernes pasado, ya se encuentran en este momento activada la zona de giro alcista de orden menor. Bien, ya por lo tanto el precio donde debiera ir nuevamente a buscar los máximos que tenemos en la zona de giro bajista de orden principal y menor. ¿Qué es lo que podemos ver lo que pasó esta semana? Bueno, podemos ver que aquí en esta tendencia que teníamos acá fue ya rota, haciendo máximos y mínimos inferiores, posicionándose el precio por debajo del POC de esta semana. Mira cómo aquí el precio se posiciona por debajo, por debajo, por debajo, por debajo, por debajo. ¿Ya? Entonces, en el momento de posicionarse por debajo, significa que posiblemente vaya a buscar niveles inferiores. Aquí ya se nota el agotamiento de tendencia. ¿Dónde fue testear? ¿Dónde fue testear el mínimo? En el POC de la semana antepasada. Miren aquí testeó. Casi milimétrico. Acá, ahí. En esta sacudida bajista. Aquí tenemos el POC de la semana antepasada. ¿Ya? Se reactiva la zona de giro alcista de orden menor y mientras se mantenga por debajo de este nivel fuerte que tenemos acá, posiblemente el precio vuelva a caer. O sea, que el precio haga esto. Si aquí testea nuevamente y este nivel no es roto, vamos a buscar abajo. Bien, así que también podríamos decir que nuestro análisis de la semana anterior y predicciones fueron cumplidos. Ya, si nos fuimos en corto y en largo, aquí teníamos zonas de giro, ya, y zonas de giro. ¿Se fijan cómo todas estas zonas fueron totalmente testeadas como nosotros pronosticamos? Bien, vamos a hacer la predicción para esta semana. Actualizamos los niveles. Este nivel lo vamos a utilizar. Vamos a poner aquí nuestro POC semanal. Tenemos este POC semanal que lo vamos a usar como, en este caso, aún como resistencia. Ahí donde está el precio testeando en el momento del cierre. Ya este nivel lo vamos a eliminar porque ha sido roto y lo vamos a actualizar con los últimos. ¿Qué podemos ver acá? Acá tenemos el DPOC semanal que me está marcando ese nivel. El DPOC, recuerde que ese indicador del DPOC es un POC dinámico que me permite ver dónde estuvo históricamente el POC durante esta semana. ¿Ya? Tenemos este High Volume Node que también coincide con el DPOC. Mire donde hace el testeo. Pum. Tenemos el POC y por debajo no habría ningún nivel interesante. Se mantiene el POC de la semana antepasada. ¿Ya? Entonces, nuestro escenario posible para el DAX alemán, es que si el precio se posiciona por encima de este POC, de este High Volume Node que tenemos aquí, vamos a buscar
esta zona, en búsqueda, incluso si me rompe esta zona, en busca de máximo histórico. ¿Ya? Ahora, algo interesante que había omitido, que estoy viendo acá, también tenemos una estructura Wyckoff. Miren, miren, lo vamos a extender. Vamos a extender el cuadradito hasta el día de hoy. Lo vamos a extender. Ahí. Entonces miren cómo, qué es lo que está haciendo el precio, en el fondo intentando. Está intentando reincorporarse a esta estructura. ¿Ya? O sea, aquí posiblemente también tenemos un escenario de un spring, ¿ya? O sacudida bajista. Entonces, si el precio se posiciona por encima de este POC, ¿ya? Vamos a buscar estos niveles, ¿ya? Con posibles retesteos bajistas y tenemos patrones de giro bajista, ¿ya? Por el contrario, si este POC es rechazado, se nos convierte posiblemente en una especie de distribución y vamos a ir a buscar de nuevo, ¿a dónde? Al POC que tenemos de la semana del 6 de mayo, ¿ah? O del 3 de mayo, esa de la primera semana de mayo, ¿ya? Y si este nivel es roto, ya sabemos lo que sucede. Vamos a usar de target, de take profit, estos high volume node que tenemos, con posibles zonas de entrada de giro si tenemos patrones de giro. Bien, ahí tendríamos nuestro análisis para estos 4 activos esta semana. Bien, chicos, espero que les sea de utilidad estos análisis. Los invito a que visiten mi blog, que está en la descripción de este video, donde también hay información respecto a la herramienta de Cluster Delta. Si alguien quiere conocer y aprender cómo se hacen estos análisis, cómo podemos utilizar los perfiles de volumen, cómo podemos utilizar el volumen vertical y el delta, también hay un apartado de formación donde enseñamos a usar esta herramienta. Aquí yo no enseño tampoco estrategia, aquí enseñamos a hacer este tipo de lectura. Y también para motivar un poquito la información de este canal, ahí no olviden colocar su like, suscribirse al canal, activar la campana y cualquier tipo de comentario que ustedes quieran hacer, algún tipo de petición de algún activo en particular que quieran que veamos, ni un problema, me lo dejan en su comentario y lo podemos ir considerando en el futuro. Así que un abrazo a todos y muchos profits esta próxima semana.